señala que su nombre viene porque él es caníbal y se come a sus adversarios asados. Eso es realmente un rumor que no tiene ningún asidero. Él mismo lo ha explicado y él es una persona, un individuo que tiene mucho arraigo en la población. Su pandilla protege a los barrios de los ataques y acosos de otras pandillas de barrio vecinos. Pero además el sujeto, que como te dije es un oficial de policía entrenado con don de mando, tiene una retórica, es decir, tiene un lenguaje en creol, pero muy articulado ya políticamente. Sí. Él estuvo sirviendo al régimen hasta que la institución norteamericana Inside Crime, que le da seguimiento al crimen organizado en Colombia, en Haití, bueno, le incluye en sus informes como uno de los criminales más peligrosos de Haití, porque dirige su grupo pandillero, que se convirtió prácticamente en una especie de federación que llamó G9, sí. Originalmente eran 9 grupos, una familia y aliados. Incluso cuando él hacía esos discursos, porque él hacía mucha vida pública, le encantaban las cámaras, él incluso siempre terminaba sus palabras diciendo en creol, al final, casi como si fuera un mantra: todos para uno y unos para otros. O sea, que lo dice en creol. Sí. Y por lo... Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, y ahora en esta edición de Otro Giro con Ariel Lara, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Señores, hoy tenemos una entrevista muy especial vía WhatsApp con el doctor Castillo Pantaleón, el cual ha tocado el tema de Haití de una manera muy objetiva. Es una persona que tiene mucho peso en lo que habla, porque también investiga, y le vamos a preguntar de esta situación. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, encantado de escucharte y de saludar por intermedio de tu espacio, que yo también soy un gran seguidor del mismo, a toda tu audiencia cautiva. Muchas gracias, doctor. Quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo ve la situación de Haití en este momento? La situación, creo que la palabra que puede resumir el momento actual, pero también en los siguientes días, es el de inestable. Sí. Es una situación muy líquida, con muchas variables que pueden intervenir y que por lo tanto no permiten claramente avisorar un derrotero, una dirección hacia el cual van a conducir los acontecimientos. La situación es muy líquida, muchos actores, la situación es cambiante, y apenas pueden fijarse un par de hitos que uno entiende que van a ser constantes y que en todo análisis de la situación deben ser tomados en cuenta. Pero la situación es muy peligrosa. Obviamente en Haití no hay condiciones mínimas de seguridad, no hay ninguna forma de posibilidad de gobernanza, aún se alcanzase algún tipo de acuerdo político, porque todavía las calles van a continuar, por más acuerdo político que haya, o por más variación que haya en el entorno internacional, dominada por la anarquía de las bandas, porque no hay ley ahora mismo, ni autoridades que las hagan respetar. Sí, nosotros vimos a Jimmy Cherisier Barbecue, es militar, pero hoy dirige el grupo G9, que se concentra principalmente en Puerto Príncipe. Nosotros vimos que él pide al actual primer ministro Ariel Henry que renuncie del poder, o que puede haber un genocidio. ¿Qué usted opina de esta personalidad que en realidad tiene mucha fuerza en Haití, porque lo ha demostrado? Sí, mira, Jimmy Cherisier es un personaje al que he venido dándole seguimiento desde hace un tiempo, un seguimiento académico, obviamente, de la situación haitiana, porque esto es un tema al que muchos dominicanos que estamos preocupados por la influencia que esta situación de peligro significa para el país, porque es una sola isla, sí, la que compartimos. Pues hace unos años, todavía estando vivo el presidente Jovenel Moïse,
todavía en YouTube se encuentran estos programas que se hicieron hace más de 3 años, en el programa de la Hora de Consuelo, Sí. que hace un tiempo, hace ya unos años, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, es una ONG de la cual yo fui, sigo siendo director ejecutivo, estoy un poquito en receso, por un tema de falta de recursos económicos. Tenemos una pequeña asignación y el gobierno nos la quitó. Wow. Pero eso es lo que nos ha permitido. Sí, bueno, es que también lo que uno dice, como uno no intenta nunca estar en una dirección de inclinarse hacia ningún lado, sino ser objetivo, pero a veces uno no le resulta simpático a ciertos sectores. El punto es que esa es la razón por la cual académicamente uno está en condiciones de poder aportar información y una visión con una cierta capacidad de análisis prospectivo, es decir, de enfilar hacia dónde pueden probabilísticamente ir los acontecimientos. Entonces, desde hace más de 3 años, yo había llamado la atención, en YouTube pueden encontrar esos programas, sobre este personaje que es un oficial de policía alrededor del cual circula mucha desinformación. En Haití hay un grave problema del ejercicio del periodismo objetivo, además porque es una sociedad muy caótica. Sí. Entonces también hay ciertas leyendas que se han tejido, y eso es normal, en esta situación de delincuencia, de pandillerismo, y bueno, también el tema idiomático dificulta, porque ellos hablan creol, es un idioma que muy poca gente fuera de los haitianos habla, es una lengua muy difícil de dominar y de entender. Evidentemente también le da trabajo a ellos mismos entenderse entre sí. Pero bien, sí. El punto es que Cherisier es un oficial de policía reclutado y entrenado, es bueno que el país lo sepa, por las misiones militares de Naciones Unidas. Es decir, cuando la MINUSTAH, que era la misión de pacificación que había dispuesto originalmente la Organización de Naciones Unidas, pues ellos, según fueron desmovilizando las tropas que eran de distintos países que intervinieron en ella, fueron entrenando policías haitianos, reclutando los que eran más capaces, más despiertos, con mejores capacidades y desenvolvimientos, y les fueron dando mayores responsabilidades. Cherisier está entre estos que se destacaron dentro del cuerpo policial. Entonces, sí, durante el gobierno de Jovenel Moïse acontecía lo mismo que en otros gobiernos, es decir, que los gobernantes utilizaban grupos delincuenciales y o paramilitares para el acoso de los adversarios políticos. Recordemos, por ejemplo, que Papadoc, el dictador Duvalier, y también su hijo, Baby Doc, utilizaron un grupo paramilitar o parapolicial que se hacía llamar los Tontón Macuts. Sí, sí. Esas prácticas continuaron a través del tiempo. Cuando la dictadura duvalierista implosiona, otros grupos también, algunos eran Tontón Macuts que habían quedado sin, pero no conocían otra forma de vivir más que de la extorsión, del secuestro y de aterrorizar la población. Le sirvieron al propio régimen de Aristide, pero también le sirvieron a personeros militares. Y esto fue mutando en esta forma de debilitamiento institucional hacia formas delincuenciales. El narcotráfico importó también otras formas de delincuencia asociada a ella, los tumbes, los secuestros entre narcos, este tipo de cosas, pues en cierta manera fueron también formando parte de las prácticas criminales de estos grupos. Por lo tanto, cada gobernante, cada político y cada grupo empresarial en cierta manera ha patrocinado su propio grupo delictivo que le sirve o para neutralizar o protegerse de los adversarios. Sí. Lo hizo también Martelly y lo mismo hizo Jovenel Moïse. Entonces, en el caso de Jovenel Moïse, pues este oficial, luego de un incidente en el que murieron una cantidad de civiles en el barrio de La Saline, se le acusó a él de ser el principal responsable de este incidente en el que intervinieron tropas policiales. Y él pues fue expulsado de la policía. Pero siendo muy allegado al presidente Moïse, él forma su propia pandilla
que está al servicio del régimen. Y de hecho hay una cantidad, solamente investigando en internet se encuentra una enorme cantidad de información sobre denuncias de grupos de derechos humanos que señalaban que el señor Cherisier incluso a veces hacía sus correrías en los vehículos de la policía, que actuaba en cierta forma con la connivencia o complicidad o tolerancia de la autoridad policial. Eso podría tener sus explicaciones porque él era propiamente un ex policía. Con respecto a su nombre, también se fueron tejiendo muchísimas versiones. Él mismo ha explicado que el origen de su apodo, de su alias, Barbecue, es porque su familia en el barrio de donde él es, de Delmas 6 y del propio barrio de La Salina, la familia de él tenía negocios de barbacoas, lo que le llaman puestos de chimichurri, es decir, que venden carne asada en parrillas. Y de ahí es que desde joven él tiene este apodo. Pero alrededor de ese nombre, con el tiempo se ha ido tejiendo una leyenda, incluso hay gente que le acusa o señala que su nombre viene porque él es caníbal y se come a sus adversarios asados. Eso es realmente un rumor que no tiene ningún asidero. Él mismo lo ha explicado y él es una persona, un individuo que tiene mucho arraigo en la población. Su pandilla protege a los barrios de los ataques y acosos de otras pandillas de barrio vecinos. Pero además el sujeto, que como te dije es un oficial de policía entrenado con don de mando, tiene una retórica, es decir, tiene un lenguaje en creol, pero muy articulado ya políticamente. Sí. Él estuvo sirviendo al régimen hasta que la institución norteamericana Inside Crime, que le da seguimiento al crimen organizado en Colombia, en Haití, bueno, le incluye en sus informes como uno de los criminales más peligrosos de Haití, porque dirige su grupo pandillero, que se convirtió prácticamente en una especie de federación que llamó G9, sí. Originalmente eran 9 grupos, una familia y aliados. Incluso cuando él hacía sus discursos, porque él hacía mucha vida pública, le encantaban las cámaras, él incluso siempre terminaba sus palabras diciendo en creol, al final, casi como si fuera un mantra: todos para uno y unos para otros. O sea, que lo dice en creol. Sí. Y por lo tanto el sujeto crece en influencia. Llegó un momento incluso cuando se le señala como una persona criminal, que el presidente se ve obligado por las circunstancias a romper con él. Esto es 2 o 3 meses antes del magnicidio. Su grupo, que en cierta manera actuaba como anillo de protección del gobierno, de un poder que estaba cada vez más concentrado, más impopular, porque había descabezado los demás poderes del Estado. Jovenel Moïse se había autoextendido a sí mismo en una interpretación muy particular de la Constitución su mandato. Y pues cuando este aislamiento consecuente proviene, él rompe con Cherisier, y es por ello que él ya no confía ni en la policía, no tiene pandillas protegiéndole, y termina pues accediendo a la sugerencia de algunos colaboradores de contratar mercenarios colombianos. Y ese fue su fin, porque son estos mismos mercenarios colombianos que no tienen lealtad alguna, quienes por dinero, en una conspiración articulada desde su entorno muy cercano, le matan. Inmediatamente asesinado Jovenel Moïse, pues este señor, que 1 o 2 meses antes ha pasado a convertirse en un opositor rabioso, de haber sido un aliado a un opositor rabioso, al morir el presidente, pues con la victimización, él trata también de ganar capital político, y él llega a hacer pronunciamientos diciendo que él va a vengar la muerte del presidente Moïse. A ver, sí, eso lo vimos 2 meses antes. Eso lo vimos, así mismo como usted dice. Y él llega a un momento en que tiene tanto poder, domina tanto algunos de los sectores cercanos a la zona, por ejemplo, donde está el puerto, la terminal de carburantes, el puerto de Barro. Él llega incluso a ocuparlo militarmente, y él adquiere prácticamente el control o monopolio del despacho de combustible durante meses. ¿Recordamos eso el año pasado? Claro que sí. Bueno, y eso le redituó a él muchos recursos, con lo cual pudo comprar más armamento, y en cierta manera en los barrios que él controla, él es el gobierno. Él incluso en los lugares por donde él camina, hay múltiples videos que lo muestran como alguien que ha fomentado cierto liderazgo. Él es muy locuaz, él habla, él hace arengas, él tiene una prédica populista semi de izquierdas,
Es un sujeto interesante. Sí. Y eso pues hace ya unos 3 años, a mí me llamaba la atención, señores, a este tipo hay que ponerle atención. Él no es un vitel inocente, o él no es un tilaplique, son simples delincuentes. No. Él es un jefe de ganga común y corriente. Él es una persona con una finalidad política, porque al tener un discurso vinculado al ejercicio del poder político, es un discurso político. Al tener una prédica social, es un discurso social político. Entonces, el sujeto, ahí es que está. Porque cuando acontece todo este desorden, pues obviamente él está en las condiciones de poder atraer otros grupos, y ahora comanda una federación aún más grande, que es Todos Unidos, es la traducción, con otras pandillas, la de Ti Gabriel, que es el GPEP, y él es por lo tanto quien está en condiciones de atacar las muchas instalaciones. Algunas se le suma también otros grupos, por ejemplo la de la banda de Chen Mechan. Logran la de Vitel Inocente, que es la que ataca las cárceles y liberan miles de presos, entre los cuales hay muchos presos que son pertenecientes a su banda, y se hacen articuladamente, lo que significa que hay un mando central. Es decir, eso es algo observable. Hubo utilización de drones. Sí. Y aprovechando la salida para la firma y suscripción de acuerdos y negociaciones en el extranjero del primer ministro, del señor Ariel Henry, es que él pues logra comprometer la seguridad del aeropuerto para frustrar cualquier forma de su retorno. Es decir, quien ha evitado que llegue a Haití, incluso escoltado en andas de aeronaves militares o de cualquier tipo de convoy de seguridad, es ese señor. Entonces, esta es la situación actual. Muy elástica, muy frágil, muy insegura, poco predecible en su resultado. Pero definitivamente el señor Cherisier es un actor principalísimo que ninguna ecuación de análisis puede dejarlo fuera. Sí, yo quiero preguntarle también sobre Guy Philippe. En esta situación ahora, porque se ve Jimmy Cherisier, o sea, de unos días para acá con un gran protagonismo, y día anterior era Guy Philippe que tenía el protagonismo. Pero era más mediático. Eso es algo observable, Ariel. Tú que eres uno de los periodistas que más seguimiento le da a este tema. Sí. Pues quizás tengas la misma impresión que hemos tenido algunos de quienes le damos también igualmente seguimiento al tema. El señor Philippe es un ex senador, es un tipo político, pero que no tiene un origen humilde. Está vinculado a ciertas familias de renombre. Y ya había jugado un rol político cuando produjo el segundo derrocamiento militar, también entrenado por los norteamericanos, en Ecuador. Es un activo operativo de la CIA. Es decir, Guy Philippe no es ni un delincuente ni un pandillero, es un militar entrenado que está al servicio de propósitos de desestabilización política, vinculado a las estrategias de dominio geopolítico del imperio norteamericano. Estados Unidos le ha utilizado para derrocar al presidente Aristide, y de hecho se le señala como una persona responsable incluso de aquel atentado que se articuló contra el presidente Leonel Fernández. Recordamos eso, ¿verdad? Sí. De hecho, ese golpe de Estado contra Aristides se fragua en Barahona, se fragua en territorio dominicano. Es decir, cuando él gana las elecciones como senador, en las elecciones en que resulta triunfador él, que son de medio término, pues la CIA le secuestra, no le permiten juramentarse, de manera que él nunca toma posesión como senador, a pesar de haber sido elegido, y como enfrentaba, al igual que muchos otros personajes de la vida política y militar haitiana, cargos por lavado de dinero y narcotráfico, él pues tenía ya su cama hecha en el estado de la Florida. Allá le esperan con sus acusaciones y sus evidencias, y enfrentando el peso de esas evidencias, pues no le queda más remedio que declararse culpable. Le condenan a una cantidad de años, creo que fueron 15 o 16 años de prisión, en un arreglo con la Fiscalía del Estado de la Florida, y él empieza a cumplir su condena. Pero de buenas a primeras, en medio de esta situación, el gobierno norteamericano a finales del año pasado le produce un indulto, pues, que no se explica mucho. Sí. Y obviamente cuando no hay muchas explicaciones, un hombre que tiene una condena federal, obviamente tiene que haber la influencia
una estructura de poder capaz de producir un arreglo tan poco conveniente en un momento en el que el sentido común señala que lo que menos necesita Haití es que le estén mandando criminales políticos o políticos criminales con las capacidades y riesgos que implica la actividad de un señor como Guy Philippe en medio de esta crisis, enviarlo a Haití. Sí. El gobierno de Ariel Henry, de hecho, hizo lo posible por dificultar el retorno de este señor en octubre del año pasado, pero el departamento, él obviamente es un hombre que no puede decirle que no es norteamericano, terminó accediendo a que le retornaran al país al señor Philippe, quien llega casi como si fuera una figura victoriosa, y de buenas a primeras el tipo se aparece, por ejemplo, en el canal del río Masacre, cerca de Dajabón, con una cantidad de seguidores, no se sabe dónde vienen los recursos de este señor, y mucha figuración mediática, o sea, viene inflado, y las agencias de prensa, pues dándole mucho seguimiento. Vamos a decir ya esto, que lo están creciendo. Y el señor empieza a articularse políticamente, y de buenas a primeras él se plantea a sí mismo como alguien que puede ser una salida política. En Haití, extrañamente, hay pocos sectores que no estén vinculados de alguna u otra manera al crimen y tengan... todo el mundo allá está de una u otra manera manchado. Sí. Se empiezan a establecer alianzas rarísimas, entre ellas, por ejemplo, la que establece con el partido Pitit de Salines, que es un hombre de izquierdas financiado por Venezuela. Es decir, tú tienes un hombre que obviamente es un operativo de la CIA, al mismo tiempo aliándose en una alianza antinatural, como la dice el mismo Jean-Charles Moïse, líder del partido Pitit de Salines. Sí. Recordemos que el partido Pitit de Salines y este señor, que también fue senador, llegó a dirigir protestas contra la embajada norteamericana que incluyeron pedreas a la embajada norteamericana en Puerto Príncipe. Yo recuerdo. Eso es como el agua y el aceite, si tú recuerdas eso. Sí. Bueno, en medio de todo esto es que se produce la alianza entre ellos y otros sectores. El grupo del Hotel Montana, ese acuerdo político, se ha ido desvaneciendo su influencia con el tiempo como una alternativa. Y obviamente la salida de este señor, que no puede retornar, que ha quedado como un ave sin nido, pues se encuentra una especie de vacío de articulación política. Aún en CARICOM estaban desde la semana pasada forzando al señor Ariel Henry a que aceptara adelantar unas elecciones que él ha venido mareando. Y es allí en el CARICOM en donde él saltó con esto que fue la gota que rebosó la copa de la paciencia de todos en Haití, que es decir, sí, las voy a hacer, pero en agosto del año que viene. Es decir, él mismo se extendió el control del poder, sí, 1 año y medio, y entregaría en octubre. Es decir, el tipo es un descarado, y cuando él se va a Washington a reunirse con el Departamento de Estado, con el señor Blinken, y de allá lo mandan para Kenia para que firmen un convenio, y con ello sobrepasar una de las causas de objeción que la justicia de Kenia le había impuesto al presidente Ruto para el envío de tropas. Pues estando allá es que acontece todos estos incidentes, y tenemos pues el país en la anarquía total. La Policía Nacional Haitiana sobrepasada, el señor Fran Elbé, que es quien dirige la policía, sigue siendo alguien que es un interlocutor para el gobierno norteamericano, porque tiene también la absoluta incapacidad de lidiar con el problema de la delincuencia común, de las pandillas y de la delincuencia de pandillas, que ya tiene un propósito político. En el día de ayer, pues, se anunció, al menos 2 anuncios hay. El que tiene más peso de ellos es el que señala que la asociación entre Pitit de Salines y el señor Guy Philippe han colocado como para supuesto presidente provisional o autoridad provisional, en una especie de triunvirato, a un juez de corte de apelación, porque no quedaba corte de casación, lo había descabezado Jovenel Moïse. Sí. Y entonces se ha hecho esa propuesta. CARICOM tenía sesión para ayer y para hoy, convocando a la oposición para buscarle un bajadero a la oferta que había hecho Ariel Henry antes de que lo terminaran de dejar fuera. Esas reuniones se están haciendo de manera virtual porque los vuelos están suspendidos, y el señor Ariel Henry pues ha quedado, ya vemos, en Puerto Rico varado. Los norteamericanos, a pesar de que él le pidió a los norteamericanos que le facilitaran protección y acompañamiento militar, lógicamente los norteamericanos volvieron a repetir lo que han hecho con todo
todo aquel que se deja instrumentalizar, lo sueltan como un bagazo. Ya Sí. no sirve para nada y ahora ha quedado como un ave sin nido en Puerto Rico. Y esa es la cuestión en la que estamos actualmente. Una situación muy líquida, muy peligrosa, en el que cualquier forma de salida política necesita, obviamente, contar con quien tiene las fuerzas en las calles desde el punto de vista de las armas, que es obviamente las pandillas. Sí. Y en eso estamos. Doctor, quiero hacer esta pregunta final, pero lo voy a dejar que exponga, como usted siempre lo hace, de manera brillante, pero con datos bien argumentados. En estos días, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no está de acuerdo que cualquier fuerza que encabece ir a Haití. Él no está de acuerdo con que se vaya a Haití, ninguna fuerza. Lula da Silva, que más o menos tienen la misma línea, ambos se han llevado muy bien, dice lo contrario. Lula da Silva dice y insta que tienen que ir. ¿Qué usted me puede opinar de eso? De esas dos personalidades en ese sentido. Sí, el artífice de la mediación de CARICOM es Lula. Es decir, quien allana el camino para que sea en el foro del CARICOM, en donde las partes encontradas se sienten a conversar, una salida negociada, una transición que no puede seguir siendo postergada, que no puede seguir siendo mareada. Es el señor Lula. En el caso de Venezuela, Venezuela juega obviamente a otro tipo de estrategias. Recordemos que Venezuela, el régimen de Maduro, lleva un nivel de pugnacidad con el gobierno norteamericano. Hay una situación de confrontación entre bloques geopolíticos. Hay una guerra en Ucrania. Sí. Hay una confrontación en Medio Oriente. Y en todo esto, con Irán, hay un tema con Irán de por medio. El partido Pití de Salines ha sido una ficha en el tablero que viene siendo jugado de la mano en todos estos acomodamientos geopolíticos por el señor Maduro. Entonces, obviamente, él tiene un operativo dentro de Venezuela, un agente operativo dentro del territorio haitiano, un agente con un partido político que funciona, al cual le suple recursos. Entonces, no es el caso de Brasil. Brasil es un peso pesado en la región, pero no tiene esos niveles de vinculación ni de propósitos, porque no juega, su juego no tiene los lindes de la confrontación o de las rivalidades en las que el señor Maduro pues ha arrastrado a su país con Estados Unidos. Entonces, su juego es distinto, hay matices, son de izquierdas ambos, pero no es el mismo tipo de izquierda. Hay uno que es de izquierda de color más subido, ¿verdad? Claro. Y entonces eso es lo que está pasando, que tenemos esos matices ahí. Yo quiero preguntarle ya en esta partecita, nosotros, ahora que tocamos a Nicolás Maduro, nosotros vimos al líder haitiano, bueno, que ha tenido también un repunte en estos días. En estos ya últimos días no, porque Barbecue ha acaparado toda la atención, pero Moïse Jean-Charles, que se vincula a sectores de Venezuela, incluso hay una foto de él, que producción la va a poner, doctor, mientras usted esté hablando, que tiene una foto con Diosdado Cabello, y si este representaría esa parte o ese interés en tal caso. Sí, lo que ocurre es que con el aislamiento que los regímenes de izquierda en Latinoamérica pues han tenido que confrontar, porque hay una confrontación ideológica, hay una confrontación política, no es militar, pero está claro que es una espina clavada en el costado de los norteamericanos, estos regímenes que en cierta manera pueden ser un elemento de desestabilización. Sí. Si las confrontaciones entre Rusia y Estados Unidos pues llegaran a mayores, pues crear una situación de desestabilización prácticamente en los pies del imperio, en la región del Caribe, pues sería mucho más económico que poner una bomba nuclear. Sí. Es decir, cuando tú tienes una catástrofe, por ejemplo, humanitaria, como un país que está en guerra civil, eso genera un movimiento migratorio.
la gente no se sienta a morirse, la gente trata de escapar. Y eso tiene un impacto y un costo terrible en las economías de los estados a los cuales estas mesnadas, esta marejada humana de infelices llegan, más aún de provenientes de un país que tiene los más bajos índices de desarrollo humano. Cuando se produjo la crisis de los boat people, es decir, de los balseros haitianos, luego del derrocamiento de Aristides para el año 1994, esa situación que se dio, en aquella ocasión llegaron en menos de un mes y medio más de 20,000 balseros haitianos al estado de la Florida, y eso le costó al estado de la Florida billones de dólares en costos, por ejemplo, de su sistema de salud, porque de hecho hay medicamentos que ya la población norteamericana hace tiempo que no se la administra porque son enfermedades que fueron erradicadas porque son endémicas en Haití. Sí. Eso tiene un impacto, y obviamente además eso también se desparrama en otros países en donde hay mucho interés de capitales norteamericanos. Sí. Es decir, si se desestabiliza la región, eso tiene un impacto en la economía norteamericana y en su propia situación política, porque muchos de estos países tienen una parte de su población que ha emigrado y se ha naturalizado en los Estados Unidos, se ha hecho ciudadana, ejerciendo un peso político con la elección de los congresistas y incluso en las elecciones presidenciales. Y también la diáspora de todos estos países pesa políticamente. Muchas gracias, doctor, brillante. Gracias por edificarnos. Sabe que el espacio de Visión RDN ahora en otro giro también. Usted siempre tendrá la puerta abierta y esperamos verlo también personal. Muy bien. Muchas gracias, Ariel. Siempre a tu orden. Gracias. Señores, hemos tenido al doctor Castillo Pantaleón aquí con